y yo creo que para todos nosotros, desde la psicología jurídica, discúlpenme que salió un cartel aquí, desde la psicología jurídica es importante que los operadores jurídicos tengan nociones básicas para poder manejar, y entiendo que son la polea de cambio más rápido en el sistema de justicia, que tal vez estén anquilosados o carezcan o tengan deficiencias técnicas. No quiero extenderme mucho, por supuesto el agradecimiento a la Asociación Latinoamericana, que es mi casa, donde están mis amigos, mis colegas, y justamente por lo que mencionaba anteriormente de que hay muchos operadores jurídicos, y nunca viene mal un repaso, y que hay alumnos de psicología, de norma, también olvidé mencionarla, creo que lo principal es contextualizar desde dónde les voy a hacer esta comunicación y que es, sin lugar a dudas, desde la psicología jurídica y forense. ¿Y qué es la psicología jurídica y forense? En muchos países latinoamericanos, en Uruguay sin lugar a dudas que sí, se metamorfosea y se mezcla la psicología clínica, el accionar psicoterapéutico, con la psicología jurídica y forense. Se hace una suerte de extensión del psicoanálisis, de la psicoterapia, al foro jurídico. Eso no es psicología jurídica y genera franjas de riesgo tremendamente importantes, como vamos a ver posteriormente, o intentaré transmitirles posteriormente. La psicología jurídica es una especialidad de la psicología. Primer puntualización, inequívoca. Es una especialidad, como lo es la psicología del deporte, como lo es la psicoterapia y la psicología clínica, como es la psicología de recursos humanos. Es una especialidad. Y el ámbito de pertinencia de la psicología jurídica y forense está dado en la relación del hombre con la norma jurídica. Todo lo que tenga que ver y relacione al hombre con la norma jurídica es un ámbito de pertinencia para la utilización y ejecución de la psicología jurídica y forense. Esté posicionado el hombre en cualquier posición, valga la redundancia, posible. Presunto victimario, presunta víctima, testigo, procesos judiciales, operadores jurídicos, operadores policiales, penitenciarios. Cualquiera sea el lugar donde esté colocado el hombre y se relacione con la norma jurídica, ese es el ámbito específico de pertinencia de la psicología jurídica. Obviamente que la psicología jurídica, y esto es un pantallazo, tiene varias subespecializaciones. Psicología del testimonio, psicología forense, que son los peritajes específicamente, psicología criminológica, la autopsia psicológica, el perfilamiento criminal, psicología penitenciaria y otras subespecialidades. Dicho esto, y en una voluntad de ir conificando hasta llegar al concepto que nos convoca hoy, que son las metapericias, les quiero señalar, porque es de extrema pertinencia, señalar qué es un dictamen pericial y qué no es un dictamen pericial. Todos los referentes, los grandes referentes de la psicología jurídica y forense, entre los cuales cuento sin lugar a duda a la doctora Ángela Tapias, que fue la creadora y el alma mater y lo sigue siendo de esta asociación latinoamericana, son contestes en señalar un zócalo de denominadores o de variables comunes que señalan que tienen que existir en un dictamen pericial para constituirse en tal. No olvidemos que los dictámenes periciales tienen un peso ponderado tremendamente importante y que fácilmente pueden lesionar los derechos humanos. Y ustedes preguntarán, o pueden llegar a preguntarse, ¿derechos humanos de quién? De los justiciables. Si yo mediante un dictamen pericial termino generando, inventándose entre comillas, no me sale otra palabra, debo ser honesto, y me parece demasiado dura, pero termino generando una víctima que no es tal y un victimario que no es tal, estoy lesionando los derechos humanos, o estoy coadyuvando a lesionar los derechos humanos de esas personas, tanto de uno como de otros. Y cuando digo derechos humanos, digo hasta el derecho a la vida. Si yo coadyuvo mediante un dictamen pericial con baja robustez científica a llevar preso a un individuo por abuso sexual infantil de su hija, una de las probabilidades, desde la psicología penitenciaria, es que no salga vivo de ahí.
Entonces, el peso y la importancia que tiene el dictamen pericial es supremo y debe ser realizado y encarado con una seriedad tremenda. Entonces les decía, les voy a señalar algunos elementos que en nuestro libro de la Asociación Latinoamericana, Casos y Modelos de Pericias, señalaba la doctora Ángela Tapia, decía que las pericias son similares a una investigación científica. Primer elemento significativo, que tienen que seguir un método científico, que tienen que realizar un profundo y exhaustivo análisis en clave psicoforense de la carpeta de investigación fiscal, del expediente o como se llame en cada país, para detectar convergencias, divergencias en los testimonios, en elementos centrales de los testimonios, en los elementos de la ofensa o de la pretendida ofensa. Se debe informar, obviamente, quién es el que realiza el dictamen pericial, a quién va a periciar, la fecha, el objetivo, cuál es la pregunta jurídica que voy a contestar mediante el dictamen pericial, establecer más de una hipótesis de trabajo, elemento fundamental, explícitamente, y acá quiero hacer un paréntesis muy cortito, muchas veces vemos en algunos países latinoamericanos, en Uruguay se da bastante, y discúlpenme la subjetividad o el sesgo que tengo, pero debo decirlo porque lo he visto en otros países latinoamericanos también, en donde en las pericias, en los dictámenes periciales, son tremendamente escuetas, casi telegráficas. Pero posteriormente en audiencia, cuando se constituye la prueba en audiencia, la pericia se constituye en prueba en audiencia, allí se hace un gran desarrollo tomando en cuenta muchas veces los elementos que una metapericia señaló como faltantes y como indicadores de baja robustez científica. Reitero, los dictámenes periciales tienen que ser explícitos. Lo que se hace en una audiencia es tratar de hacer más entendible aún en oralidad lo que se puso por escrito, pero no introducir conceptos nuevos. Las herramientas que se deben utilizar, y acá hay dos grandes familias de baterías de test, los test psicométricos con control interno de simulación, disimulación, sobresimulación. En el ámbito forense entenderán ustedes que el riesgo de poder caer en la mentira, en la simulación, está a la orden del día. Se debe medir, analizar. Posteriormente se le debe entregar al operador jurídico dentro del cuerpo del dictamen pericial un capítulo de discusión forense donde se hará un compensado legible, con hilación lógica, con cita de autores, de libros que fundamenten cada uno de los conceptos, y posteriormente en las conclusiones, cuál fue la hipótesis, tal cual lo señala el método científico, cuál fue la hipótesis que se sostuvo. Y estos elementos, que yo decía que son los constitutivos de un dictamen pericial, ofician de parámetro para poder discriminar cuando estamos frente a documentos provenientes de intervenciones psicoforenses que tienen un rigor científico y por ende una buena capacidad y eficacia para bien asesorar a la justicia, de otras intervenciones pretendidamente psicoforenses y que si bien son dirigidas al foro judicial, no tienen estos elementos constitutivos y por ende tienen una baja eficacia y un factor de riesgo importante al momento de asesorar a la justicia. Y acá, permítanme otro paréntesis, es el riesgo. Cuando yo digo factor de riesgo, hay dos tipos de factores de riesgo que yo visualizo. El riesgo ya explícito de tener un dictamen pericial que asesora a la justicia y no tiene rigor científico, pero también el riesgo de que quien está y quien recibe ese informe pericial no tiene los elementos para poder contrastar, no tiene la capacidad, y así debe ser, porque proviene de la ciencia jurídica, no tiene la capacidad para poder decir, no, esto está mal, voy a llamar a otro perito. No existe esa posibilidad, no existe esa distancia crítica. Por eso, allí yo veo también otro factor de riesgo de tremenda importancia.
Hecha la introducción, después si hay alguna duda, obviamente Sonia vehiculizará las preguntas, que con mucho gusto intentaré responder. Quiero caer en el título de esta convocatoria que sin lugar a duda puede haber llamado la atención, la película, el sustituto, y que lo voy a utilizar como método para introducir ya sí ahora el concepto de metapericia. Es una película vieja ya, protagonizada por Angelina Jolie, donde se plasma la situación de una mujer, de una madre, cuyo hijo desaparece. De buenas a primeras, la señora pierde un tranvía, es una película ambientada en la década del 40, si mal no recuerdo, del 30, del 40, pierde un tranvía, llega tarde a la casa y allí ya desaparece el hijo, no lo vuelve a ver. Tiempo después, 5 meses después, y en un contexto político muy particular, el jovencito aparece, entre comillas, en el momento en que algunos poderes estaban siendo fuertemente cuestionados, y esta aparición del niño era algo deseado, esperado y positivo. Se hace una gran puesta en escena con los medios masivos de comunicación. O sea, en cierta manera acá ya vamos viendo, o estoy tratando tangencialmente de hacerles ver, o de comunicarme con ustedes, en el sentido que los dictámenes periciales y la justicia son permeables también al contexto en el cual se da, el contexto en el cual vive, no solo el operador, sino la justicia como entelequia y la psicología jurídica y forense también. Vuelvo a la película. A pesar del paso del tiempo transcurrido, 5 meses, le decía, cuando la madre se confronta a su presunto hijo, lo desconoce. Este no es mi hijo. Bosque es acallada rápidamente por políticos, por policías, porque necesitaban un golpe mediático para sortear la situación que se les estaba presentando. Para que no queden dudas de que ese era su hijo, la ciencia llaman a la ciencia encarnada en un médico para que establezca taxativamente que ese niño es su hijo. Una ciencia sin método, como veremos rápidamente, cegada, solapada y sometida a los poderes de turno, con un claro sesgo confirmatorio previo. No voy a seguir avanzando en la película, que es muy larga, por cierto, y se la recomiendo. Pero en una de las escenas, creo que en el minuto 17, la madre mide a este muchacho, que dicen que es su hijo y que ella desconoce, desde la subjetividad más acendrada, lo desconoce, lo mide, porque a su hijo ella lo iba midiendo, creo que lo hacemos varios padres, en la medida que van creciendo nuestros hijos, contra la puerta, contra el marco de la puerta, lo vamos midiendo. Y la sorpresa es que pese al tiempo transcurrido, este hijo, que debería ser igual o más alto, es 8 centímetros más bajo. Perdón, estimado Gustavo, perdón que te interrumpa. ¿Estás proyectando algo? No, no. Ah, bueno, perfecto, dale. Continúa, mil disculpas. No, por favor. Un elemento fáctico. La madre protesta, se desespera, como es lógico. Todo el mundo político y científico le dicen que es su hijo y le reiteran que es su hijo, y ella ve palmariamente que existen elementos fácticos que dan cuenta de que ese no es su hijo. Y en este escenario llega el médico, la ciencia, el peritaje, diría yo, simbólicamente, a calmar a esta madre loca. Ella dice que este niño mide menos que su hijo desaparecido hace años. Y la respuesta científica, y acá me voy a permitir leer, porque no tiene desperdicio, a mi juicio, obviamente, desde mi subjetividad, la respuesta científica es el nudo de lo que les quiero compartir. El médico le dice: las situaciones de estrés en ocasiones hacen perder estatura a los niños. Los traumas afectan el crecimiento y tal vez su espina se redujo. Ella también había percibido que estaba circuncidado. También tiene una respuesta para esto la ciencia, el médico. La circuncisión seguramente se la hizo su captor. Y por elemento, por esa situación de circuncisión, es esperable que el niño no lo recuerde. Observen ustedes
el mecanismo de pensamiento abductivo, circular, donde partiendo de una hipótesis errónea, circularmente se va reafirmando otra hipótesis arriba de esa hasta llegar al absurdo. El médico sigue diciendo, hay una perfecta explicación médica para todo esto. Posteriormente le dice, usted ve a su médico desde la óptica de la emoción y no puede captar que su niño cambió y no acepta el cambio usted. Todas explicaciones científicas que le devolvían a la mujer, a esta mujer, le devolvían elementos técnicos y científicos que avalaban que ese hijo era su hijo, que ese muchacho era su hijo y que ella estaba profundamente equivocada. Y termina el médico diciendo, someteré mi teoría a la prueba de la objetividad. Llevó a la madre y al niño de recorrida al barrio, por el barrio, señalándoles, ¿este es el hijo de ella? Presten atención acá, y acá un paréntesis con las cámaras Gesell y el relevamiento de testimonio de los niños. Pregunta inductiva, sugestiva, que lleva implícita la respuesta. La mayoría del barrio, si no todo, dijo que sí. La mujer, cuando se comunica con la policía, le dice, este médico me llevó por el barrio y descubrió lo que quería descubrir. Hizo ver a los otros lo que él quería que vieran. Todo esto se los estoy poniendo en clave psicoforense para que lo pensemos más allá de la película en lo que les acabo de decir de los elementos constitutivos de un dictamen pericial. Pues bien, el punto está en que la ciencia sesgada, utilizada sin métodos, sin protocolos, sin herramientas idóneas, sacando conclusiones inferenciales y antojadizas, deja de ser ciencia. Por más que quien realice un informe sea científico, el médico lo era, o que la institución que avala esos informes tenga depositado un pretendido saber en el área de la psicología jurídica y forense. Yendo más al núcleo de esta comunicación, les digo, un dictamen pericial directamente que no tenga los elementos mínimos que lo constituyen en tal es controvertible. Mejor diría, o mejor expresado, imprescindiblemente debería ser controvertido. No olvidemos que en un acto de humildad, que no deja de serlo, de la justicia, esta pide asesoramiento idóneo, ecuánime y científico a la psicología jurídica y forense. Pero que esa justicia que pide asesoramiento, y en ese mismo acto queda sometida, en cierta manera, al pretendido saber del informe que se le ofrece, no tiene como evaluar la cientificidad y robustez científica del informe que les dan. Y lo que les decía anteriormente, el impacto que puede tener un informe pericial en un fallo judicial es alto. Las metapericias deberán calibrar, respaldados en marcos científicos y autores reconocidos, cuál es la robustez que tienen los informes que se meta-analizan, cuán eficaces pueden llegar a ser sus conclusiones, las cuales impactarán en la generación, como ya señalé, de eventuales victimarios y víctimas que no son tales. Y acá quiero hacer una puntualización, o mejor, un espacio de reflexión en lo que veníamos, o lo que vengo señalando, una suerte de síntesis. Tocamos el tema muy por arriba, obviamente, de lo que es psicología jurídica y forense, la separamos de otras especializaciones, vimos cuáles son los elementos constitutivos que dan pertinencia y eficacia para que un dictamen pericial pueda bien asesorar a la justicia. Señalamos que la justicia queda ciega, también en esta área queda ciega, y no puede rebatir ni controvertir por sí misma y ante sí misma algo que no es de su especialidad. Pero ahora les quería señalar autores referentes en psicología jurídica, pero también de lo jurídico, que avalan esta situación o que por lo menos la manifiestan con preocupación. Y voy a empezar con alguien que los juristas que están acá
no hay ninguno que puede no conocerlo, fallecido hace poco tiempo, Michel Tarufo, el cual dice: los análisis periciales no deben sujetarse exclusivamente al sentido común y a la cultura media, pues estas, como es lógico, no ofrecen garantías para una valoración científica de sus resultancias. Parece de perogrullo, pero a veces no lo es. Cuando yo digo interpretaciones, inferencias, me parece, o no tengo los conceptos fundamentados desde el punto de vista científico, es esto que está mencionando Tarufo. Eso no puede ocurrir. Continúa mencionando, la apoyatura que valida, esto es importante, a mi juicio importantísimo, la apoyatura que valida la prueba pericial está enmarcada en los avances y conocimientos científicos afianzados al momento de realización del acto pericial. La psicología jurídica desde 1790 más o menos, 1800, Mustenberg y otros autores han venido evolucionando, sin lugar a duda. Bueno, fíjense lo que dice Tarufo, ¿no? La validez de una pericia está en poner en juego los avances de esa ciencia psicológico-forense al momento de realizar un dictamen pericial. Continúa diciendo, en este contexto, en la medida que dicha pericia cumpla un estándar de confiabilidad y rigor técnico en sus conclusiones, el tribunal no puede dejar de no valorarla positivamente. La prueba de los hechos, Tarufo. Fernando Díaz Colorado, conocido por todos nosotros en la Asociación Latinoamericana, un referente, dice: el sistema de justicia adversarial acusatorio se funda en la controversia de la prueba. En este sentido, la metaprueba, léase metapericia, o refutación de la prueba, o el análisis por otro psicólogo de la prueba, cobra absoluta importancia dadas las reglas del sistema. La prueba se mide desde la perspectiva científica. Lo que sustenta una prueba es el conocimiento científico existente y eso es lo que la hace válida o no. Totalmente convergente con lo que señalaba Tarufo anteriormente. Por lo tanto, la metaprueba es fundamentalmente basada en la cientificidad del documento a analizar. Nada tiene que ver el otro psicólogo, realizador del informe, no se discute, perdón, leí mal, se discute sobre la prueba, no se discute sobre el otro psicólogo, se discute sobre la cientificidad de la prueba. Claro, convergente. Duce, un jurista chileno, ampliamente conocido, dice, la evidencia comparada da cuenta de dos fenómenos que se vienen produciendo. El primero, el uso de las pericias es cada vez más frecuente. Se trata de un medio probatorio que habitualmente es presentado y considerado para decidir casos penales. Y el segundo, que señala, es que debido a diversos problemas en su presentación, está hablando de la pericia, y valoración, este medio constituye uno de los factores más relevantes entre aquellos que aumentarían la probabilidad de error en los sistemas de justicia penal, especialmente el de condenar inocentes. Los estudios comparados sobre condena de inocentes suelen enfatizar que el uso inadecuado de prueba pericial constituye uno de los principales factores que explican los errores del sistema. Vayamos calibrando la importancia de los dictámenes periciales. El punto central que se pretende enfatizar es que en muchas oportunidades se utiliza como evidencia en juicio prueba pericial que es presentada con un aura de rigor científico o metodológico que realmente no poseen y que lleva a los juzgadores a cometer errores en la decisión final. Continúa mencionando Duce, esto me lleva a mencionar un segundo fenómeno para completar el cuadro que intento describir. La evidencia disponible en el ámbito comparado indica que los abogados litigantes tienen baja capacidad para someter a un control intenso de la calidad del trabajo de los peritos. Esperable, pero no por ello no es pasible de ser señalado.
Y termina diciendo, la literatura más reciente da cuenta de diversos indicios que muestran que la calidad de las pericias que suelen ser admitidas a juicio es problemática. Así, un área, y esto nos impacta directamente a nosotros, así, un área en donde existen algunos estudios que han planteado cuestionamientos a la rigurosidad de las pruebas periciales, es en materia de peritajes psicológicos. No quiero aburrirlos, creo que está bastante fundamentado el impacto, la importancia de realizar dictámenes periciales científicos y con los elementos que lo constituyen. Está bastante fundamentado que en virtud de eso es incontrovertible, a mi juicio, la pertinencia de las metapericias, realizadas con rigor científico, obviamente, como señalaremos posteriormente. Y por último, quería mencionar en cuanto a esto, los criterios de Auber. Los mismos se vinculan a requisitos para la admisión de la prueba pericial en Estados Unidos. Se contienen en 3 sentencias que se conocen como la trilogía de Auber. ¿Y qué es lo que señalan? Que deben tener la prueba científica. Haber sido examinada a través del método científico, lo que señalábamos anteriormente. Haber sido sometida a una revisión previa. Contar con estándares establecidos, y acá hago foco en las baterías de test, por ejemplo. Hay test que tienen alta confiabilidad y validez y hay otros que no tanto, porque no están realizados, ni confeccionados, ni pensados para el ámbito forense. Tener un rango de error conocido o potencial. Ustedes agarran el MMPI-2, por ejemplo, y saben que el punto 93, el punto 07, perdón, debí decir, es en la franja de error. Ustedes aplican un SBA para relevamiento de testimonio de niños presuntamente abusados, saben que está calculado un 30% el error. Y por último, los criterios de Auber señalan tener una amplia aceptación por la comunidad científica general. Y aquí ya vamos entrando en el concepto, el cerno, el núcleo, de los que le quería comunicar. El concepto de metapericia. Como bien mencionaba Sonia hace unos minutos, hace unos largos minutos ya, la Asociación Latinoamericana, preocupada por estos avatares, por estos desafíos que se nos van presentando, estando en el polo opuesto de quedar totalmente pasivos y anquilosados en el tiempo y seguir repitiendo lo mismo consuetudinariamente, realiza determinadas críticas, autocríticas para la interna, problematiza nuestro accionar, y producto de ello se creó una comisión para abordar el tema justamente de las metapericias. Se hizo una gran compulsa a nivel latinoamericano y nos sorprendimos. Nos sorprendimos primero por la heterogeneidad de cómo se mencionaba el concepto de metapericia, cómo a veces se utilizaba mal en algunos países, pero yo personalmente me sorprendí gratamente porque una gran cantidad de países y una gran cantidad de personas dentro de los países utilizan las metapericias o como se les llama en cada uno de los países. Y habiendo mencionado esta suerte de solapamiento del concepto de metapericia con otros conceptos, voy a empezar por uno de ellos, que es la contrapericia. La contrapericia es la actividad realizada por un técnico cuyo objetivo es realizar una nueva evaluación sobre el hecho, el objeto o sujeto de pericia ya evaluado por otro colega. Repito, es volver a realizar una pericia sobre un objeto o sujeto o situación ya periciada por otro colega. Va de suyo, y ahora voy a explicar por qué hago esta puntualización, va de suyo que para hacer una contrapericia yo tengo que tener una entrevista con el sujeto a periciar nuevamente. ¿Por qué hago esta precisión? Porque en esta confusión conceptual, en muchas audiencias, Fiscalía, el Ministerio Público, me pregunta y me dice, pero usted hizo una metapericia, ¿usted entrevistó a la niña, al niño o al adulto, al hombre, a la mujer?
en un tono como que descubrieran una vulnerabilidad, confundiendo el contraperitaje con el metaperitaje. En el contraperitaje, reitero, es imprescindible tener entrevistas con quien estamos volviendo a peritar. Caso diferente es la metapericia, la cual, yo la entiendo, es el análisis de un informe ya realizado del informe, desde un punto de vista técnico, científico, metodológico y lógico, estableciendo si su robustez hace eficaz sus conclusiones a las que arriba y que orientará al decisor jurídico en su fallo. No tiene por objeto el análisis de la idoneidad del técnico firmante del documento analizado. Repito, no tiene por objeto, no se menciona al técnico, se analiza el informe, no al técnico. Tampoco, y esto es bien importante, a mi juicio, no puede ni debe expedirse sobre el fondo del caso sobre el cual se realizó el informe primario. ¿Qué quiero decir con esto? Una metapericia no va a decir, no, este señor no mató, o este señor no rapiñó, o este señor no abusó. La metapericia no tiene como objetivo evaluar ni la idoneidad del técnico o firmante del informe que estamos analizando, ni tampoco expedirnos sobre el fondo del caso en cuestión. Obviamente que las metapericias deben tener un método de realización similar a los dictámenes periciales que pretende analizar. El rigor científico que estamos analizando en un dictamen pericial es el mismo rigor científico que debe tener la confección, tanto en forma como en contenido, de la metapericia. Para realizar metapericias, el técnico debe tener una profunda formación en psicología jurídica y forense y una vasta experiencia en la realización de dictámenes periciales o en el informe al cual pretende metapericiar, autopsia psicológica y perfilamiento. Acá dos puntualizaciones. Primero, de la misma forma que para realizar un dictamen pericial deberíamos tener formación en psicología jurídica y forense, para realizar una metapericia también deberemos exigir formación en psicología jurídica y forense. Y lo segundo es que no solo dictámenes periciales son pasibles de ser metaanalizados. Si yo, y hablo de la experiencia personal, que puedo comentarlo, más allá de no dar datos, obviamente, porque es un caso ya cerrado. Si yo me enfrento, o un abogado me contrata y me pregunta, mire, a mi cliente le hicieron esta autopsia psicológica, y yo veo que la autopsia psicológica tiene 3 entrevistas, y una de ellas es al presunto homicida de la persona, veo que no se entrevistó, a pesar de tener 5 intentos de autoeliminación, no se entrevistó ni a psicólogo tratante, ni a psiquiatra tratante, no se evalúa 3 internaciones psiquiátricas, y taxativamente se menciona que fue un caso de homicidio, ese documento es pasible de ser metapericiado, porque no cumple con los lineamientos básicos que debe tener una autopsia psicológica. Como decía anteriormente, el objeto de análisis son los dictámenes periciales de uno o varios técnicos, lo que les mencionaba anteriormente, o también, y acá cuidado, y quiero ser muy claro en cuanto a esto, informes técnicos que ingresan en conceptos de la psicología jurídica y forense. Caso clásico. No es adjetivando, pero caso clásico que me ha tocado a mí, por lo menos en mi práctica. Informes psiquiátricos que terminan analizando la credibilidad de testimonio de un testigo. Obviamente que yo no voy a poder, y no sería pertinente, y no se me pasa por la cabeza, metapericiar un informe psiquiátrico. Obviamente que no, pero si ese informe psiquiátrico habla de credibilidad de testimonio, y ese psiquiatra no tiene formación en psicología jurídica y forense, y no tiene formación en psicología del testimonio, esa área de su informe es pasible de ser metapericiada. Como ya mencioné, pero recalco,
La metapericia analiza el formato, la coherencia científica, la lógica. Yo recién les ponía como ejemplo lo que decía el médico, que es un razonamiento que es abductivo, no es deductivo. La ciencia tiene un tipo de razonamiento deductivo, y es la superestructura que está por arriba de toda la actividad humana. Bueno, analizar la lógica también. Si a mí me dicen, les pongo casos claros, y hasta pueriles de repente, pero reales. Si a mí me dicen, en una pericia, el sujeto niega el abuso sexual, los abusadores frecuentemente niegan el abuso sexual. Por lo tanto, esto es un indicador de que el individuo ha abusado de su hija. Eso no es lógico. No hay un vínculo de necesariedad. Y eso puesto en un comentario de Barr, uno puede estar de acuerdo o no. En un informe pericial, no. De ninguna manera. ¿Y esto tiene que ver con que ese sujeto haya abusado o no? Para nada. Lo que tiene que ver es que yo debo de avisarle, por ética, debo de avisarle al decisor jurídico que eso no es así, que está mal. Bien. ¿Cuáles son las conclusiones? Ya estoy en tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que puedo arribar y que me interesa compartir con ustedes? 1. Las intervenciones psicoforenses tienen elementos mínimos que aseguran su eficacia en el asesoramiento técnico que pretenden. Creo que quedó claro. 2. Las intervenciones psicoforenses son cada vez más utilizadas y son una variable significativa a la hora de los errores judiciales. Léase, como dice Duce, de llevar preso a un individuo inocente. Acá en Uruguay, estuve leyendo unas estadísticas ahora, han aumentado significativamente las penas de prisión o penitenciaría de individuos que a la postre, después de 1 año, 2 años, terminan siendo inocentes. 3. Esos errores judiciales impactan directamente en los derechos humanos de todos quienes intervienen en un proceso judicial. 4. Las metapericias, o la metapericia, es una intervención metodológica y rigurosa que analiza un documento. No se expide sobre la idoneidad del técnico, discúlpenme la insistencia, y tampoco sobre el fondo del caso sobre el cual versa el informe analizado. 5. El objetivo específico de la metapericia es plantear y poner de manifiesto el vínculo técnico y robustez científica que tenga el informe analizado y, por ende, su eficacia para asesorar a la justicia. 6. Se entiende que el ámbito de aplicación metapericial es todo documento que, dirigido a la justicia y tenido en cuenta como asesoramiento para el fallo judicial, desarrolla conceptos propios de la psicología forense. Ejemplo típico, lo que les mencioné anteriormente, del informe psiquiátrico que invade, por llamarlo de alguna manera, invade el ámbito de la psicología del testimonio. Sin tener formación para ello, obviamente. Acá en Uruguay hay una gran cantidad de psiquiatras que tienen formación en psicología. Bueno, algunos psiquiatras que tienen formación en psicología del testimonio. Obviamente que si hay una formación y hay un desarrollo metodológico robusto, lo único que se puede hacer en una metapericia es saludar a que está muy bien hecho eso. Y este es otro punto que había dejado pasar por alto y no es de menor importancia. En la psicología jurídica y forense, a nosotros nos contrata eventualmente Ministerio Público, o trabajamos en un instituto público que trabaja para el Ministerio Público, o un abogado de parte. Ese es el que nos contrata. Pero para quien nosotros trabajamos es para la justicia, no para el contratante. Y esto es uno de los nortes que no debemos perder nunca de vista en nuestro ejercicio profesional. Yo creo que acá hay algún abogado al cual, tras haberme contratado para hacer un dictamen pericial, ese dictamen pericial nunca vio la luz del día de una audiencia, porque obviamente que no era pertinente para hacer una buena defensa del cliente. Eso es un norte
ético inexcusable e imprescindible de tener en cuenta siempre. La metapericia debe estar inserta en el contexto del caso, vale decir que el análisis del expediente es ineludible para realizarla y observar si en el informe analizado, éste ha tenido en cuenta el contenido de la carpeta de investigación fiscal en clave psicoforense. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo analizo una carpeta de investigación fiscal en una audiencia en el año 2019, el señor Palleiro señala una criminodinamia realizada de un hecho abusivo y vuelve a declarar en el 2020 y señala una criminodinamia totalmente diferente, donde los elementos centrales del testimonio cambian, no los periféricos, que es esperable, los centrales cambian, yo tengo que señalarlo. Si el dictamen pericial no lo señaló, yo tengo que señalar eso, porque son elementos psicoforenses que no fueron tenidos en cuenta. Obviamente, en otra puntualización, en otra conclusión, para realizar una metapericia, el técnico actuante deberá poseer profundos conocimientos y formación en psicología jurídica. Punto 8, 9, creo. La metapericia tiene un efecto dinamizador y en espiral ascendente en cuanto a elevar los estándares técnicos de las intervenciones psicoforenses. Soy un convencido de esto. Mientras existan metapericias rigurosas, éticas, son el motor para que en una espiral ascendente los dictámenes periciales vayan cobrando cada vez más robustez científica. No sé si soy un ferviente defensor de esto o es la expectativa que tengo. La minimización de los errores periciales tiene como consecuencia un descenso en errores judiciales y la eventual generación de víctimas que no son tales y de victimarios que tampoco lo son, haciendo descender significativamente la vulneración de los derechos humanos de los justiciables. Y por último, las autopsias psicológicas y toda intervención que amerite una formación y determinados mínimos técnicos exigibles son pasibles de ser metapericiados. Espero haber sido, yo tiendo a ser bastante esquemático, pero espero que más allá de lo esquemático, haber sido claro y haber podido transmitir el concepto central que les quería transmitir. Así que de mi parte queda agradecerles la presencia y el mantenimiento de ustedes allí. Y bueno, Sonia, si hay alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responderla. Sonia o Wilson, no sé cuál de los dos. En unos momentos está entrando Wilson, perdón, adelante, No, adelante. dale, gracias, Pili. Muchas gracias, estimado, como aparece ahí escrito, licenciado psicólogo Gustavo Álvarez, muchas gracias por tu excelente intervención. Creo que haces una delineación bastante importante en nuestro campo y que cada vez se evidencia esta praxis en muchos países latinoamericanos. Algunos tienen más ventaja que otros, pero creo que indudablemente lo que nos comentabas sobre esta investigación, que es supremamente importante para nuestra asociación, de poder ir unificando términos para poder tener una sola perspectiva, porque a veces con los términos dividimos, ¿no? Y no generamos una homogeneidad. Entonces, agradecerte por tu presentación y abrimos el espacio para las personas que deseen hacer una pregunta, para tener un orden. Zoom nos brinda la posibilidad en la parte inferior. Hay unos iconos que se llaman hay un icono que se llama reacciones y allí está el icono de la manita, entonces pueden alzar la manita allí para ver quién tiene preguntas. En ese sentido, Pilar Navarrete, de nuestro hermano país Chile, tiene la mano levantada, entonces abrimos
el espacio para para las preguntas. Estoy viendo a Pilar, Sí, Wilson. sí, Pilar Navarro. Hola, hola, hola Gustavo, querido, un gusto un gusto encontrarte acá, muy bonito escucharte, me encanta, Un gusto de súper verte, claro, Pilar. súper claro, súper ordenado y todo, comparto obviamente todo lo que has expresado, y solo comentar así, me quedo dando vueltas, tal vez no específicamente en metapericia, pero solamente, digamos, ¿no? Pero también en esta instancia de declaración en tribunal, si bien es cierto, uno no va a llegar diciendo algo diferente de lo que indica el informe o cosas que no se indicaron ahí, no sería, digamos, muy justo, pero sí, fíjate, me quedo dando vueltas, psiquiatra, que hay veces que uno sí puede hacer algún comentario al tribunal en el sentido de las pruebas. A mí me acordé cuando te estaba escuchando, que hace muy poco, que no era metapericia, pero me acordé porque sí era un informe de psiquiatría, que aquí suele ocurrir en Chile que en el servicio médico legal sean psiquiatras los que hacen, ya metapericias o cualquier otra evaluación. Y era un caso diferente de un homicidio, pero fíjate, las pruebas sí ofrecen una instancia al psicólogo siempre, así como en la metapericia, de poder decirle a los jueces, digamos, si nos parece que esa no era la prueba o la técnica adecuada, ¿ya? Que en el caso que yo observé le hice ver a los jueces porque era una prueba que había explicado el médico que había evaluado que esta persona no presentaba demencia y estábamos hablando de una persona de 37 años. O sea, claramente ahí, ¿me entiendes? No había, y los jueces entendieron súper bien. Entonces era solamente una acotación que a veces sí uno igual tiene que estar alerta, y no solo porque es un psiquiatra uno no va a poder decir que algo no fue adecuadamente evaluado. Claro. Sí, no es una idea. Y lo otro, cuando indicabas que uno no se refiere en las metapericias a la persona que ha cometido, supuestamente ha cometido el imputado, qué sé yo, esa conducta, tampoco a la víctima, y eso es súper importante, o sea que la metapericia básicamente está siempre la mirada dirigida a la víctima y sobre todo en un caso de abuso, y más encima si fuera menor de edad, no sé, mujer, lo que sea, trans, ¿me entiendes? Hay mucha sensibilidad, sobre todo en este momento, respecto a eso. Entonces, tampoco cuando realizamos la metapericia estamos mirando a la persona ni nos referimos a esa persona. O sea, menos Exacto. al imputado, pero tampoco a la víctima, y idealmente, ojalá nunca ni siquiera mencionarla o, sí, No, no, para nada. sí, así Totalmente, que totalmente de acuerdo. y lo otro es que cuando te escuchaba hablar como de lo último, respecto del no perder el objetivo, fíjate, el objetivo al final termina siendo que cuando uno evalúa que la técnica no fue adecuadamente empleada, que el método, digamos, no fue bien aplicado, esto termina generando una duda razonable en el tribunal. Entonces, hablando en el lenguaje de ellos, eso sería como, no sé, el objetivo, sin malentenderlo, pero el objetivo en el sentido de que si ellos, digamos, se dan cuenta de eso, entonces ya les genera esa duda razonable y tomar una decisión para ellos se hace bastante difícil. Como tú dices, si hay un imputado, que ese imputado se vaya eh, con pena de cárcel, digamos, es Claro, gravísimo, claro. ¿no? Así Ujú. que eso eran como comentarios, pero Gracias, Pilar. me pareció súper lindo todo, todo, me encanta verte, Gracias. hace tantos años que no nos encontramos. Cierto. Sí. Gracias. Ajá. Felicitaciones. Muchas gracias. Estimado Gustavo, hay dos preguntitas aquí en el chat. Una es de Lorena Wilson, ¿me Romero. permitís un segundo para que no vaya a Dale, dale, generar dale. error? Que estoy de acuerdo en lo que decía Pilar, en todo lo que decía Pilar. El objetivo de la metapericia nunca está puesto en las cuestiones atinentes al caso. No puede dejar de circunscribirse al análisis del informe. Entonces, si bien lo mencionó con pertinencia Pilar, no importa
y no se mencionan características de la víctima, ni características del victimario, ni se profundizan cuadros psicopatológicos señalados en el informe original, por la sencilla razón de que yo no estoy entrevistando nuevamente, como lo haría en un contraperitaje. El objeto de análisis es el informe exclusivamente y no dejando de lado totalmente al técnico y al lado del fondo del caso. Pilar lo mencionó, pero quería profundizar en esto para que no se llevaran una falsa impresión y que esto es tal cual como yo lo señalo. Te escucho, Wilson. Sí, mira, Lorena Rugero, bueno, muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Lorena Rugero hace la siguiente consulta. En una metapericia, ¿un psicólogo puede explayarse sobre el diagnóstico de la persona imputada si en el informe se señala en forma escueta? Yo entiendo que no, Lorena. Yo entiendo que no, justamente por lo que mencionaba anteriormente. Quien estuvo entrevistando a ese individuo es un colega. Tú lo que sí, o lo que entiendo que la metapericia puede llegar a señalar, es que a las conclusiones diagnósticas que llega, mediante las herramientas que utilizó, o mejor dicho, cambiando el orden de los factores. Lo que sí se puede mencionar es que las herramientas que utilizó no son idóneas, no tienen validez y no tienen una alta confiabilidad como para dar cuenta inexcusablemente de los rasgos de personalidad o del trastorno de personalidad que se menciona, pero no ahondar ni profundizar en algo de cuyo sujeto nosotros no tenemos noticia directa, sino mediante un papel. Perfecto. Mireya nos escribe, doctor, buenas noches, una consulta, entonces la metapericia sería sinónimo de la consultoría técnica o existe alguna diferencia? Buena pregunta, pero acá en Uruguay no hay consultoría técnica. No sé si puede ser un concepto que quede solapado en los países que hay, no sé, en Colombia, Wilson, si hay consultoría técnica, si puede Concepto quedar... técnico. ¿Sí? Sí, sí. Ya, esa es una pregunta muy cascarita, porque aquí viene todo el tema cultural y de las características jurídicas de cada país, ¿no? Entonces es importante eso. Pero, por ejemplo, en Colombia se maneja el tema del concepto técnico también. Nos pregunta nuestro director científico para Ecuador, Edgar Poveda, que te envía también saludos, dice, me gustaría... Me gustaría que abordaras brevemente un poco los aspectos más relevantes del tema de metapericias en casos donde se ha aplicado credibilidad de testimonio. Edgar, un saludo, agradezco la pregunta. Bueno, como todos sabemos, en algún tipo de delitos, sobre todo en algún tipo de delitos, abuso sexual infantil, violencia doméstica, ¿por qué no? Nos enfrentamos o estamos cercanos a la frontera de la pertinencia de la psicología forense. Los operadores jurídicos no tienen evidencia, no tienen pruebas, lo único, muchas veces, no hay elementos físicos, muchas veces, y en muchas oportunidades nos encontramos con que el elemento único que eventualmente podemos desarrollar científicamente para bien asesorar a la justicia es el testimonio. Cámara Gesell, por ejemplo. Y sabemos también que existen protocolos, que existen herramientas aceptados por la Academia Internacional, como el SBA, como el SES, como la entrevista cognitiva mejorada, que pueden tener un acercamiento científico a la evaluación de la credibilidad, no de la veracidad del testimonio. Porque todos nosotros podemos, y lo hemos hecho, llegar a mentir sin saber que estamos mintiendo. Entonces, evaluar veracidad se torna en un concepto, a mi juicio, imposible. Pero sí la credibilidad. ¿Basados en qué? En que la hipótesis Undoch, no sé si está bien pronunciado, señala que los testimonios que han sido vivenciados tienen determinadas características que no tienen los testimonios que no fueron vivenciados. Sea porque se está mintiendo,
sea porque realmente la persona cree lo que está diciendo, sea porque se implantó memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando vemos una cámara Gesell que dura 3 minutos, de vuelta con casos reales, 3 minutos, en donde una niña presuntamente abusada entra, se ríe, no hay eco emocional, se le pregunta sesgadamente, tangencialmente, se induce la respuesta y dura 3 minutos, y eso se quiere llevar como una prueba científica, bueno, tenemos que decir que no. Y nuevamente insisto con esto, porque son elementos muy sensibles, son casos muy sensibles, que ponen en juego la subjetividad nuestra. ¿Queremos decir con esto que la niña no fue abusada? No. De vuelta a lo mismo. No sobre el fondo del caso. Lo que sí debemos mencionar es que el relevamiento del testimonio no se realizó mediante métodos científicos. Punto. Nada más que eso. Que no es poco importante. Que no es poco importante. Muy, muy importante eso, estimado Gustavo. Inclusive, lo primero que se debería hacer como perito es identificar si hay una motivación o una ganancia secundaria en el proceso judicial, ¿cierto? Exacto. Bueno, nos pregunta Erika Jiménez, ¿la metapericia ya está habilitada en todos los países, por ejemplo, aquí en Colombia? ¿Y quién lo realiza? ¿Quién lo realiza? Entiendo que sería una revisión posterior a la realización del informe pericial. Lo de Colombia lo va a contestar el amigo Wilson Sala, de Barranca Bermeja. Pero en cuanto a lo otro, sí, sí, Erika, sin lugar a duda. La metapericia se constituye a punto de partida y posterior al dictamen pericial, porque es justamente el objeto de estudio. Claro, de hecho es un material probatorio, de hecho la carga probatoria recae sobre lo psicológico y pues recuerde que en las fases del juicio, en el sistema penal o acusatorio, que brinda la posibilidad de tener igualdad de armas entre las partes, entonces la otra parte te va a evaluar, el perito de parte va a evaluar el informe generado por la fiscalía o por la institución que haya asignado pues el juez para realizar el acompañamiento dentro del proceso allí. Entonces, eso sí está eh, habilitado en Colombia. Volvemos a caer un poco en el escenario de la terminología, pues adquiere pues varios términos, ¿no? Pero sí, la respuesta sí está habilitada en Colombia. ¿Quién lo realiza? Lo realiza pues dependiendo del profesional o el tipo de pericia que se esté haciendo, pues se conseguirá pues el profesional de la otra parte para hacer el proceso. Nos pregunta, dice, en Argentina, en fueros laborales, los equipos técnicos de las aseguradoras nos metapericean a los porotos de oficio. Entonces, bueno, a los peritos. Ah, bueno, pues sí, es que, bueno, sí. Entonces es un poco eso. De hecho, todos los informes que uno hace en un proceso judicial pueden ser revisados por la otra parte, porque el proceso judicial lo permite, por el tema de, bueno, es una característica del SPOA, ¿no? Del sistema penal oral acusatorio. Wilson, una ¿sí? puntualización. De vuelta a lo mismo, ¿no? El objetivo, a ver, en el caso este que pone la colega de Argentina, creo percibir, tal vez me equivoque, creo percibir como que es una cuestión consuetudinaria y ya de uso y costumbre, porque hay una ganancia económica en juego. Tal vez me esté equivocando. Si ese es el caso, resaltar y volver a insistir en que las metapericias tienen que ser éticamente realizadas y robustas técnica y científicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, vuelvo y me repito. La metapericia no tiene por objetivo vulnerar el informe de otro técnico. Una metapericia puede dar como resultado, y debería dar como resultado, que no se encuentran elementos que atenten contra la robustez científica del informe analizado. Es una de las posibilidades válidas y necesarias. Perfecto. Y vámonos para la última pregunta, porque ya
en nuestro país hermano Uruguay ya está bastante tarde. Bueno, y en otros países también, como en Chile, También. que nos acompañan también acá, bueno, Brasil. Em, Dice Pilar, la licenciada Pilar Barraza, creo, la metapericia sería un análisis del informe pericial por otro experto similar en la materia. Claro, claro. Lo que yo mencionaba, el objeto metapericial de un psicólogo forense será a predominio, cuidado con esto, a predominio, un dictamen pericial realizado por otro colega. No dejando fuera de ello que muchas veces aparecen informes de psicólogos clínicos que se toman las atribuciones y con falta de método, atribuciones en el ámbito forense, y que hay que señalarlos. Si hay un psicólogo clínico tratante que después de 5 meses de tratamiento con un niño me dice que hizo una evaluación de credibilidad de testimonio, después de 5 meses de ser médico tratante, yo tengo que señalar que no, que es inviable una cosa con la otra. El otro ejemplo que mencionábamos, si tenemos un psiquiatra que hace una evaluación de credibilidad de testimonio sin tener formación en psicología del testimonio, deberemos señalar y metapericiar ese informe, no en la parte técnico-psiquiátrica, obviamente, pero sí en la parte que entromete o extiende su frontera y empieza a hacer linde con la psicología del testimonio. En esas situaciones sí. Obviamente que el objetivo central, en general, son informes psicológicos, forenses o psicológicos clínicos que llevan como asesoramiento al foro jurídico. Excelente. Muchísimas gracias, estimado Gustavo Álvarez, por su disertación el día de hoy, a todos los participantes, las participantes que nos acompañaron el día de hoy en este primer webinar con el que arrancamos este año, indudablemente eh, con muchas expectativas, con una gran cantidad de personas inscritas y que demuestra un poco el compromiso en la cualificación y la capacitación para tener una mejor praxis. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo especial a nuestra directora científica Norma Cortaza en Paraguay, que nos acompaña también el día de hoy con sus estudiantes. También un saludo especial para ellos y ellas que indudablemente reafirman el compromiso que debemos tener en nuestra formación a través de estos espacios. Y bueno, vamos a dar el espacio para la última pregunta y con eso finalizamos. Entonces le doy la palabra a Julián Payeiro. Y no sin antes agradecerles a todas y a todas, decirles que la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense es un espacio de y para ustedes, para que sigamos consolidando nuestro campo en la región. Pueden visitarnos en nuestra página web o escribirnos para cualquier duda, inquietud. Y con esta pregunta que va a hacer Julio Payeiro, nos despedimos. Tienes el micrófono cerrado, Julio, si vas a hacer una pregunta. A ver, ahora, Wilson, Ahora sí. si me están escuchando. Ya, ahora sí. Perdón por la inexperiencia en la tecnología que estamos usando. Nuevamente, buenas noches. Simplemente es mi primer intervención en estas actividades y sinceramente agradecerle a la asociación primero, excelente el trabajo, la formulación, pero también permítanme felicitar a mi amigo y compañero Gustavo Álvarez, sinceramente muy claro, muy concreto y que permite para quien tampoco hace mucho tiempo que está en esto, nos permite tener una visualización de la metapericia muy clara y muy concreta. No quiero extenderme más. Muchísimas gracias a ti, Wilson, y a todos, y fundamentalmente a Gustavo, y las felicitaciones, como siempre. Eso ya está de más porque siempre él actúa de esa forma.
Muchas gracias. Gracias, Julio, por tus palabras. Y bueno, y los invitamos para nuestro próximo webinar, que será en un mes aproximadamente. Entonces estaremos también divulgando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo, grupos y bueno, a través de todos los medios de difusión. Una feliz noche y de nuevo felicitaciones, estimado Gustavo, por compartir tu conocimiento y los demás por su disposición para seguirse cualificando. Feliz noche y que estén bien. Un abrazo latinoamericano. Que pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Wilson. Chao, chao.